Ara? Sí? Vale. Ok. Benvinguts, benvingudes. Soc Ona Bros, part de l'equip de Fuga. Fuga és un centre de fotografia i una escola de fotografia, la seu de la qual està situada al Poble Sec, a Barcelona, cuando podamos ir físicamente. És un projecte cooperatiu que porta més de 8 anys de recorregut i des de Fuga impulsem la creació en la fotografia contemporània i el pensament crític en relació a la imatge. Avui inaugurem aquest cicle, Fuga On Air, on docents de l'escola presentaran les seves investigacions, els seus projectes i les seves reflexions. El cicle vol invitar al diàleg i a posar en comú les eines amb les que pensar sobre, a través i amb les imatges en aquests temps complexes. En aquest cicle participaran doncs, alguns dels docents que acompanyen Fuga com a coordinadors dels cursos de l'escola. Avui comencem amb Arola Valls, que és una de les coordinadores del curs de documental creatiu i fotografia contemporània. Seguirem després amb Edu Ponces, de Ruido Foto, que és coordinador del curs de fotoperiodisme i fotografia social. Després continuarem amb José Luis Barabo i Marta Pareja, del curs de fotografia avançada. I després amb Marta Daó, del curs superior de seguiment de projectes. I finalment acabarem amb Noelia Pérez, que també coordina un dels grups del curs de documental creatiu i fotografia contemporània. Ada, si vols continuar. Hola a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí conectadas con Fuga esta tarde. Estamos muy contentas del éxito de la convocatoria de este proyecto. Voy a comentar un par de detalles técnicos antes de empezar la sesión. Vamos a grabar, como ya creo que estáis viendo, la sesión. Entonces, si no queréis salir en esta grabación, os recomendamos apagar la opción de cámara de vídeo. También os recuerdo que tenéis una opción de elegir un fondo de pantalla virtual por si queréis ofuscar vuestra imagen como más os guste. Estamos muy contentas de tener a Arola Valls para empezar este ciclo. Arola lleva desde el principio en Fuga y hoy nos llevará en un recorrido por distintas aproximaciones a la lectura de las imágenes desde la historia del arte y desde la historia de la fotografía. Ella es investigadora, docente y comisaria independiente, especializada en la relación entre prácticas artísticas contemporáneas y educación. También es profesora de grado de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Colabora con la Fundación La Caixa en el diseño de proyectos de mediación con los públicos en torno a las exposiciones de arte contemporáneo de Caixa Forum. Su tesis doctoral está en fase de desarrollo e investiga el uso del archivo fotográfico en las prácticas artísticas contemporáneas como herramienta educativa. La sesión con ella va a durar 1 hora. Vuestros micrófonos están silenciados, pero os invitamos y os animamos a que compartáis comentarios y preguntas en el chat, que está abierto a todas. Y al final de la sesión vamos a abrir una ronda de preguntas con vuestros comentarios para cerrar. Hola, Arola. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotras. Bien, os comparto la pantalla para empezar y para asegurarnos de que efectivamente veis lo que tenéis que ver. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Cuando me propusieron esta participación estuve pensando qué tema sería interesante plantear, sobre todo en este tipo de relación a distancia, con pantallas mediante, y precisamente me pareció quizás más oportuno que nunca por la situación que estamos viviendo, lanzar esta pregunta: ¿cómo leemos las imágenes? Spoiler, no tengo la respuesta, ¿sí? O la única respuesta. Es decir, lo que vamos a intentar hacer es recorrer o revisar algunos de los recorridos que se han propuesto para leer las imágenes. Son recorridos que, como veréis, proceden específicamente, normalmente del mundo de la historia del arte y después se han aplicado al territorio de la historia de la fotografía o de la fotografía más concretamente. Y veremos también, o nos preguntaremos también si estas posibilidades de lectura que hemos incorporado desde el territorio de la historia del arte nos siguen siendo pertinentes hoy en día. Para mí esta sería un poco la pregunta que os invitaría a que pensáramos colectivamente. Por lo tanto, haré un primer recorrido, será un recorrido a vuelo de pájaro, obviamente no podemos profundizar en cada una de estas posibilidades, son reflexiones generales, referencias que nos ayuden a situarnos en estas posibilidades,
pero donde me gustaría intentar llegar con un poco más de énfasis es en el contexto en el que vivimos, no solamente ahora con el confinamiento, sino en este mundo contemporáneo en el que obviamente, como sabemos, estamos rodeados de imágenes. Nos sigue siendo pertinente proponer esta metáfora de la lectura, y si nos sigue sirviendo esta metáfora de la lectura, ¿cómo la podríamos confrontar? ¿Vale? O cómo la podríamos gestionar. Muy bien. Siempre que planteo la cuestión de la lectura de las imágenes, me gusta empezar con esta cita de Moholy-Nagy, para situarlo muy brevemente, Vanguardias históricas. Moholy-Nagy ya en 1928 plantea que la persona iletrada del futuro, o el analfabeto del futuro, ya no será aquel que no sepa leer o escribir solamente, sino el que no sepa leer una imagen. Y en esta sentencia, digamos, no solo hay, desde mi punto de vista, una anticipación a un futuro que efectivamente estamos viviendo, es decir, gran parte de la comunicación se produce a través de imágenes, y por lo tanto no saber cómo acceder a esas imágenes o cómo descifrarlas implica poder establecer esta equivalencia con el analfabetismo. Pero del otro lado también me interesa esta cita porque no nos dice las personas analfabetas del futuro serán los ciegos. Es decir, si ver una imagen fuera comprenderla, el analfabetismo se produciría en el momento en que la imagen no la puedes ver, pero está advirtiendo de que no se trata solo de verlas, sino de saberlas leer. Y es en ese saberlas leer que quizás todavía no hemos clarificado un espacio común, cómo se leen las imágenes, cómo tendemos a leer las imágenes. Y esta es un poco la pregunta que planteaba para hoy. Siguiendo con alguna metáfora que nos ayuda a entender esta diferencia entre ver, leer, comprender, quería mostraros esta pieza de Antoni Muntadas, ¿sí? Con esta también elemento metafórico tan directo como es la luz como fuente de conocimiento, etcétera, etcétera. Vemos que establece una diferencia entre el mirar, el ver y el percibir. Y más allá de que podamos intentar buscar etimológicamente el sentido de cada una de estas palabras, lo que queda claro es que establece una diferencia. Y que esta diferencia entre mirar, ver y percibir radica específicamente en la implicación del espectador. Dejo en el aire esta pregunta: ¿dónde estamos más implicados en este proceso de relacionarnos visualmente con el mundo? ¿En el mirar, en el ver, en el percibir? ¿Qué otras posibilidades habría en medio? Molt bé. Cuando nos enfrentamos directamente a la lectura de imágenes, más allá de directamente ver el mundo, cuando entramos en el territorio específico de la imagen, muchas veces la lectura que hacemos de ellas está absolutamente condicionada por unas actitudes que hemos aprendido. Y esas actitudes están muy relacionadas con los contextos en los que vemos las imágenes. Contexto espacio museístico. Esta es una de las icónicas imágenes de Erwitz que realizó en el Museo del Prado. Espectadores expectando, gente mirando imágenes, ¿vale? Por lo tanto, estamos en un doble salto. Nosotros miramos a los espectadores que miran las imágenes. Hay obviamente aquí un análisis de una cuestión de género, qué público se decanta por la maja desnuda y qué público por la maja vestida, pero al margen de esto, podemos deducir de esta imagen también un tipo de actitud que hemos aprendido que debemos tener frente a determinadas imágenes, sobre todo frente a aquellas que han estado sacralizadas por el mundo del arte, ¿sí? Que las vemos en el contexto museo. ¿Cómo sería esta actitud? Básicamente es una actitud pasiva de contemplación, pero es una contemplación colocándose uno en segundo término. Parece esta actitud que indique que la lectura de la imagen pase por una suerte de expectación o de un momento de espera en el que milagrosamente el mensaje de la imagen tiene que venir del cuadro hacia nosotros, casi como si se tratara de una luz divina, a iluminarnos sobre su sentido. Aquí no hay ninguna búsqueda por parte del público, y esas actitudes absolutamente pasivas, como os decía, corresponden a determinados ámbitos donde las hemos aprendido. Evidentemente, esperar que la obra comunique nos deja en primer lugar en un espacio muy pobre de interrelación y en segundo lugar limita mucho esas posibilidades de comprender la imagen. Os voy a mostrar a continuación unas capturas de pantalla de un vídeo
de una obra a la que podéis acceder online. Después, si queréis, os paso referencias de lo que hemos visto hoy a través de su galería, de Mireia Saladrigas, una artista contemporánea. Se llama Specific Representation. Y lo único que vemos son personas que transitan por un espacio vacío, completamente descontextualizado, absolutamente vacío, pero que reproducen todos estos gestos, actitudes y posiciones que se supone que debemos adoptar frente a determinadas imágenes, especialmente si se encuentran en el contexto artístico, ¿vale? Manos normalmente en una posición donde no, que no denoten ningún tipo de actividad, bolsillos, cruzadas, agarrando el bolso, ¿vale? Esta como cuestión inquisitoria de inclinar el cuerpo hacia adelante, hacia la imagen, como para descubrir, para esperar que ese mensaje nos llegue mejor. Y obviamente una actitud reverencial frente a aquello que estamos viendo y ese intento también de traducir lo que vemos en otra imagen que después haremos circular. Es un vídeo que merece la pena ver completo porque veréis que es muy fácil reconocer los gestos que incluso de forma absolutamente inconsciente tenemos incorporados y llevamos ya encima cuando cruzamos una puerta del museo, ¿no? Es como si nos pusiéramos el chip de cómo tenemos que relacionarnos con aquello que vemos. Esta sería pues una de las actitudes aprendidas, esperar a que la imagen me diga algo. Y de hecho es muy común cuando trabajas con públicos o con colectivos y preguntas, bueno, esta imagen, ¿cómo está trabajando? ¿Qué podemos deducir de ella? La respuesta de a mí no me dice nada, ¿no? A mí no me dice nada vuelve a presentarnos o a visibilizar esta manera de esperar a que algo te llegue que no te está llegando, ¿vale? Habría una segunda opción, también aprendida del territorio de la historia del arte, que es esta de aquí. Que es, bueno, si yo tengo que activar una cierta pregunta o tengo que posicionarme de forma más activa, ¿dónde acudo para buscar esa información que me va a ayudar a entender esa imagen que estoy confrontando? Aquí hemos desplazado el interés de la observación de la imagen a todo lo que sería esta información contextual que me puede ayudar a entenderla, la importancia de la cartela. La gran frustración es que muchas veces, y específicamente en contextos de arte contemporáneo, las cartelas se reducen a nombre del artista, título de la obra, que además cada vez más es untitled, y un año que nos orienta poco también en torno a lo que la obra propone, ¿vale? Entonces me gustaría reflexionar también un poco sobre qué es lo que buscamos aquí, en esas cartelas, en esos libros, en esa información que habitualmente consultamos cuando enfrentamos la lectura de una obra. Los pasos habituales son, vemos la imagen, si esa imagen no me dice nada, que es esta frase que solemos utilizar, buscamos información, buscamos una muleta para intentar comprender esa obra desde alguna de sus posibilidades de relación con el contexto que la ha producido, ¿vale? Entonces, a continuación lo que me gustaría hacer es, como os decía, un recorrido muy rápido por esos tipos de información que de hecho han ido determinando metodologías de trabajo, metodologías de análisis de imágenes. De hecho, la palabra metodología nos conduce a la idea de unos pasos a seguir para llegar a un objetivo, una suerte de pauta, de receta, de guía que nos conduce a un objetivo de investigación final. Por lo tanto, las maneras en las que las imágenes han sido entendidas a lo largo de la historia del arte han estado muchas veces configuradas o formadas por estas metodologías, por maneras de mirar las obras, pero no mirarlas directamente, sino mirarlas a través de esa información complementaria, ¿vale? Entonces, para cada una de estas metodologías que voy a presentar brevemente, os voy a explicar, simplemente a aportaros la información del referente dentro del territorio de la historia del arte, del cual proceden. Y después vemos cómo se han aplicado al territorio estrictamente fotográfico. Una de las primeras metodologías, para situar estas metodologías, antes de pasar a detallarlas, nos puede servir bastante recuperar un esquema que propone Javier Marzal Felici, que es un esquema recuperado de lo que se conoce como el diagrama general del hecho comunicativo de Lasswell. Este diagrama de Lasswell presenta
en el territorio o acopla al territorio de las imágenes el diagrama de la comunicación que hemos trabajado desde siempre. Este diagrama de la comunicación que nos dice que para emitir un mensaje tenemos un emisor, un mensaje, un canal a través del cual este mensaje se transmite y un receptor, y que rodeando todo este proceso hay un contexto determinado. En el territorio de la imagen podríamos plantear este mismo esquema. Tendríamos el autor, autora de la imagen, el texto audiovisual, que sería el término que utilizaríamos para trasladar este esquema al territorio de la imagen, el canal a través del cual las imágenes se transmiten y ese espectador, ese lector de las imágenes. Todo ello permeado y condicionado por un contexto social, histórico y cultural en cada caso. ¿Vale? ¿Por qué os pongo este diagrama? Porque estas metodologías que vamos a revisar a continuación, veréis que ponen el foco de atención en uno de estos aspectos. Es decir, algunas maneras de entender las imágenes nos proponen que para ser capaces de saber qué nos dice una imagen, tenemos que conocer el autor, su trayectoria vital, su biografía. Otras metodologías nos dicen que lo importante es recuperar el contexto que ha posibilitado la aparición de esta imagen, tanto si se trata de un contexto cultural como si se trata de un contexto social o histórico. Otras se centran directamente en la observación de la imagen, buscando en ella cuestiones formales o cuestiones simbólicas. Otras metodologías centran su atención en el canal, es decir, en cuestiones tecnológicas. ¿Qué es lo que ha posibilitado que esa imagen exista? Es lo que nos permitirá entenderla. Y algunas, las menos, que son las que dejo para el final y las que me gustaría que abriéramos un poco al debate o a las preguntas, ponen el acento en quién recibe la imagen. ¿Puede quien recibe la imagen dar información de qué dice la imagen? Esta sería un poco la pregunta para cerrar. Muy bien, empiezo entonces con esta primera. El estudio de la figura del creador, una aproximación biográfica que básicamente deriva de entender arte y vida como una misma unidad. En cierta manera responde a este culto a la personalidad del artista, del fotógrafo, del fotógrafa, a esta etiqueta de la genialidad, de un sujeto que destaca por encima del resto de los mortales por sus habilidades técnicas, conceptuales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una biografía que viene de este reconocimiento de la autoría y que aporta todo el peso de la lectura de la imagen a la conexión entre la imagen y la trayectoria vital de la persona que la ha producido. ¿Vale? Esta manera de entender las imágenes quizás es una de las más antiguas que conocemos, porque la primera historia del arte de la historia es esta de 1550 de Vasari. Vasari es uno de los primeros autores que pretende organizar la producción artística del momento, en este caso la del Renacimiento, y escribe estas vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos. Y lo que hace básicamente es relatar su biografía, incluso a través de cuestiones anecdóticas, entendiendo por lo tanto que la obra que han producido es fruto de esta consecuencia vital. Esta quizás es una de las metodologías desde las que más ha insistido desde la historia del arte oficial, que podemos, por ejemplo, aprender en centros educativos de formación reglada, secundaria. Cuando se trabaja la historia del arte, se nos presenta la figura del autor y normalmente se pone acento específicamente en aquellos detalles de esa biografía que subrayan el carácter particular de este autor. ¿Qué sabemos de Van Gogh, aunque no nos interese su obra o aunque no hayamos conectado con su producción? Que se cortó una oreja, ¿sí? Parece que si no sabes que Van Gogh se cortó una oreja, no puedas entender realmente lo que acaba derivando en una producción artística. Aaron, sí. ¿el PDF se ve entero? Porque a veces parece como que se vea un poco... Yo lo veo entero. ¿Sí? No. ¿Quieres que minimice la pantalla? No, creo que ahora está... Vale. ¿Sí? Tiene... ¿sabes qué puede pasar? Tiene esta barra abajo. Perdón, ¿eh? ¿Esto? ¿Negra? ¿Abajo? Creo que está... O sea, que vemos una parte de la imagen, no toda. ¿En serio? Déjame ponerla que no sea pantalla completa. Si sales y vuelves a hacerlo pantalla completa. Sí, voy. ¿Mejor?
Creo que sí. ¿Sí? ¿Veis dos Van Goghs aquí? Foto más pintura. ¿Sí? Perdón. Libro, no, perfecto, si no. ¿Sí? ¿Por dónde se cortaban los lados? Se cortaba la parte izquierda, pero bien, bien. Vale. ¿Sí? Vale, perfecto. Vale, Frida Kahlo sería otro ejemplo paradigmático, ¿no? Estas vidas que parece, de las cuales parece que si no conoces el detalle específico de estas trayectorias personales, no puedes entender cómo derivan en una obra y por lo tanto no seas capaz de descifrar lo que esas obras comunican. En el territorio de la imagen fotográfica, ¿cómo se traduce eso? Yo diría que hay casos particularmente sensibles a este tipo de metodología y casos en los que especialmente se ha abusado de este tipo de metodología, y creo que uno de estos casos sería el de Diane Arbus. Diane Arbus es una de estas autoras que siempre se empieza a analizar desde su biografía, y especialmente desde un hecho concreto de su biografía, que es el suicidio. Y parece que sin ese suicidio no puedas comprender esa supuesta vida tormentosa que la llevó a fotografiar como fotografiaba, ¿sí? Una biografía que también muchas veces, o en las que cuando la leemos muchas veces se pone énfasis, por ejemplo, en esta procedencia de una clase alta judía en Estados Unidos, en Nueva York, una clase alta de la que ella reniega a través de todos estos conflictos abiertos con su familia que la llevarían o que nos podrían llevar a entender este tipo de aproximación visual a una mujer como esta, en un contrapicado que obviamente intenta exagerar, ¿no? Estos rasgos, estas características, esta máscara que esta mujer se ha construido encima, y por lo tanto ser analizado desde ahí. Muchas veces caemos, por lo tanto, en este tipo de lectura en la imagen de Diane Arbus, las imágenes de Diane Arbus, que pasa por entender esas imágenes como una proyección de su trayectoria vital, como una proyección de especialmente sus estados de ánimo, sus distintos tránsitos por la depresión, que acaban finalmente en este suicidio que parece culminar o acabar de dar sentido a toda esta producción, a todas estas imágenes. Sin embargo, cuando apuntamos un poco más detalladamente algunas de las imágenes que produce, vemos cómo obviamente la elección de una determinada imagen corresponde a una voluntad comunicativa muy determinada y muy clara, y cómo todos estos tanteos nos permiten entender que la relación con el sujeto es otra, no solamente esta que vemos aquí, ¿vale? Aquí la vemos fotografiando, por lo tanto, y cómo enfrenta a este sujeto directamente con la cámara hasta extraer la imagen que le interesa, ¿vale? Muy bien, otra posibilidad sería analizar las imágenes. Ahora nos desplazaríamos de este polo productor a ese contexto general en el que las imágenes ocurren. Esta aproximación histórica también tiene un referente concreto dentro de la historia del arte, que sería una de estas también primeras historias del arte de Winkelmann, ya del siglo XVIII, en las que Winkelmann ya intenta superar esta cuestión de la biografía del autor, desplazar la atención hacia el contexto que produce las imágenes, intentando también buscar como datos más objetivables de este contexto, e intentando también buscar cómo los condicionantes políticos o un determinado espíritu de una época estaría definiendo escuelas y estilos. Y por lo tanto, ya estamos insertando las imágenes dentro de un contexto que no solo es político y económico, sino que también es cultural. Si intentamos desplazar esta metodología al territorio de la imagen, podríamos encontrar en la figura de Beaumont-Newhall uno de los máximos responsables de este tipo de aproximación. Beaumont-Newhall empezó como bibliotecario del MoMA, pero un año después de estar trabajando ahí recibe el encargo por parte de su director de organizar una exposición de fotografía retrospectiva que vaya de 1839 hasta el año del encargo, que es 1937. Y por lo tanto Beaumont-Newhall acepta esa tarea, hasta el momento no realizada por ningún otro autor, de historiar la fotografía, es decir, de seleccionar, obviamente, discriminar, marcar unos criterios de exclusión, de inclusión, y con todos ellos tejer un relato, que después se nos ha presentado durante mucho tiempo como relato cerrado, pero un relato que tiene en cuenta esta existencia como de escuelas y estilos, y por lo tanto que intenta vincular cada producción fotográfica al contexto en el cual esa producción ha sido realizada. Lo mismo, hay
imágenes que se prestan especialmente a este tipo de lectura o este tipo de análisis, y hay proyectos en los que tenemos siempre la tentación de estar buscando este contexto que nos permita acabar de entender qué comunican las imágenes, sobre todo cuando entendemos que son imágenes que hacen referencia a determinados contextos políticos, económicos o sociales. Otro caso paradigmático, Dorothea Lange, en Estados Unidos, fotografiando las consecuencias del crack del 29, especialmente en áreas agrícolas, a partir del encargo que recibe de la Farm Security Administration, del gobierno de Roosevelt, y a partir del cual pondrá el acento en intentar registrar estas consecuencias del paro, del desempleo, y finalmente también de todos los movimientos, el éxodo y las migraciones dentro del propio país que se producen a consecuencia de ello. Fijaros que cuando enfrentamos este tipo de proyectos más centrados en lo que oficialmente conocemos como fotoreportaje o como fotodocumentalismo, básicamente olvidamos esta figura autoral. Es Dorothea Lange, pero no buscaremos en su vida cuestiones que nos vinculen a la producción de estas imágenes, sino que buscamos el contexto que restituye este sentido para nosotros hoy. Encontraríamos otro ejemplo en esta figura, en Eric Salomon. Eric Salomon es un fotógrafo que pertenece a una clase social absolutamente acomodada, alta, en la Alemania del periodo de entreguerras, y esta posición social del propio autor le permite entrar con esta cámara que lleva entre manos, que es una cámara Hermanox, que permite fotografiar de una forma un poco más discreta, le permite entrar en todos los círculos políticos, económicos, judiciales del momento, en un momento en el que se está debatiendo, digamos, como futuro de Europa, periodo de entreguerras. No sé si reconocéis aquí a Mussolini. Hay algunas figuras, por lo tanto, que a partir de estas imágenes permiten poner cara a estos personajes públicos que fueron determinantes en este momento para acabar conduciendo a la Segunda Guerra Mundial. Volverían a ser unas imágenes en las que nos desprendemos de este lastre de la carga biográfica que el autor lleva encima, y lo que intentamos es recuperar el contexto en el que se producen, quiénes son los personajes que aparecen, por qué aparecen aquí, y qué es lo que se está debatiendo finalmente en estos encuentros. No siempre el análisis de este contexto tiene que ver con cuestiones económicas o políticas o sociales, sino que muchas veces lo que intentamos es restituir el contexto cultural, es decir, esta cuestión de los movimientos a los cuales determinadas imágenes se adhieren. Por ejemplo, cuando vemos la obra de Alfred Stieglitz, analizar la obra de Alfred Stieglitz implica situarse en un contexto determinado, a finales del siglo XIX, en ese momento a caballo entre finales del XIX y principios del XX, pero sobre todo es intentar descifrar qué sucede en la trayectoria de Stieglitz para producir imágenes tan disímiles, tan dispares como estas primeras que estamos viendo aquí, que de hecho se inscriben en los parámetros del pictorialismo, y acabar produciendo imágenes de este tipo. Analizar, por lo tanto, la trayectoria de Stieglitz significa analizar o restituir ese contexto cultural del paso entre dos movimientos artísticos, desde el pictorialismo, finales del siglo XIX, que pretende equiparar la imagen fotográfica al territorio de la pintura mediante la deformación, alteración, manipulación, y entrar en el territorio de otro movimiento que será la strike photography o la fotografía directa. Y un último ejemplo de este contexto cultural, con unas imágenes que me gustaría que pensarais antes de que yo lo pueda decir. ¿En qué momento histórico las situaríamos? Sobre todo por su factura. Vuelven a ser imágenes, fijaros, alteradas, que no respetan la especificidad fotográfica, han introducido pigmentos, distorsiones. Por lo tanto, estaríamos hablando de principios que en realidad provienen del pictorialismo, decíamos finales del siglo XIX. Pero en este caso estamos en 1900, entre los 40 y los 50. ¿Dónde estamos? En España, ¿sí? Es decir, es un proyecto que nos puede ayudar a entender también cuál es la rémora cultural que llevamos desde entonces. José Ortiz de Echagüe es un fotógrafo afín al régimen, en los años 40, 50,
solo sobreviven los que son afines al régimen, los otros no están, se han ido o han sido asesinados, y produce un tipo de obra que ha sido inscrita en lo que se conoce como el tardo pictorialismo. Especialmente grave si pensamos que en estos momentos, por ejemplo, en Estados Unidos se está publicando, primero en París y después en Estados Unidos, se está publicando The Americans de Robert Frank, al cabo de pocos años, New York, Minor White está revolucionando la fotografía en Estados Unidos, tenemos a Otto Steinert en Alemania, es decir, que este es el panorama con el que poner en relación estas imágenes. Ese tardo pictorialismo español, por lo tanto, solo se puede entender la producción de este tipo de imágenes todavía manipuladas, todavía deformadas, y obviamente el tema, no he entrado aquí, pero estos tipos y razas que definen al pueblo español, el papel de la Iglesia, etcétera, solo se pueden entender desde un contexto cultural. ¿Vale? Molt bé. Siguiendo con el contexto, habría otra perspectiva, otra manera de analizar las imágenes que ya no correspondería tanto a restituir la información de una situación política, económica, social o cultural, sino entender las imágenes en relación al valor que la imagen tiene en una determinada sociedad. Es decir, entender las imágenes como fruto de unos condicionantes sociales. Y esta sería la que conocemos como perspectiva sociológica. En el caso de la historia del arte se la debemos, bueno, hay varios autores, yo he querido marcar solamente uno de los iniciadores de esta corriente, que sería Hauser, pero en el territorio de la fotografía ya hay más de una autora, un autor que se proponen poner el acento, desplazar la atención a la hora de leer las imágenes, ya no solo a lo que las imágenes nos muestran, quién las ha hecho o qué pasaba en estos momentos, sino a un determinado valor que tiene la imagen en contextos sociales concretos. Y en este caso tendríamos que revisar, por ejemplo, las propuestas de Gisèle Freud o de Pierre Bourdieu, que analizan desde sus distintas aportaciones estas relaciones de mutua dependencia entre la fotografía y la sociedad. Es decir, la fotografía es producto de una determinada sociedad. ¿Qué tipo de proyectos podríamos analizar desde esta perspectiva y cómo lo haríamos? Paso aquí, por ejemplo, estas imágenes, os sitúo finales del siglo XIX, son imágenes que actualmente podrían adquirir un cierto, una cierta dimensión, no sé si decir irónica, ¿sí? Estamos obviamente hablando de montajes fotográficos, pero corresponden a la eclosión a finales del siglo XIX de una práctica que es la fotografía espiritista, especialmente en Francia, también en Estados Unidos, una fotografía que nace o que es utilizada para demostrar existencia de fantasmas, espectros y un largo etcétera, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos analizar estas imágenes? Obviamente entendiendo que se producen en un contexto en el que la imagen fotográfica todavía es incuestionable como prueba de verdad. Y por lo tanto, dentro de un uso determinado de la imagen fotográfica como herramienta que permite apoyar discursos científicos, pseudocientíficos, estas imágenes adquieren sentido. No tendría, en cambio, si quisiéramos leer estas imágenes, por ejemplo, desde un punto de vista geográfico, ni siquiera muchas veces sabemos de quiénes eran, el contexto político en este momento tampoco parece afectar mucho, sino lo que acaba de proporcionar este sentido a lo que las imágenes ofrecen es la función concreta que esa imagen tiene, que la imagen fotográfica tiene a finales del XIX. Un caso más contemporáneo que podríamos analizar desde este punto de vista sería el de Joachim Schmid. Antes de todas estas olas de postfotografía, Joachim Schmid ya está trabajando con la apropiación de imágenes. Apropiación de imágenes en una era predigital, por lo tanto, él se dedica básicamente a recolectar estas imágenes de distintos, tanto del espacio público como de distintos medios de distribución y comunicación, y las agrupa por continuidad. Continuidad tanto formal, compositiva como temática. ¿Qué cambia de ver esta postal sola, aislada, a verla en su conjunto? Que entendemos, pasamos a entender, primero, qué papel juega la imagen fotográfica en una determinada
sociedad para vender espacios, para vender turismo, para vender paisajes. ¿Qué función cumple la figura de la mujer? Que siendo postales de autores distintos, no solo reproduce no solo está colocada en la misma posición entre la arena y el agua, sino que prácticamente repite la misma postura, y por lo tanto nos hace entender esta agrupación los códigos de composición y los códigos de comunicación que se trabajan en determinados momentos y en determinados periodos. En función del tipo de motivo que se reproduce y que se agrupa, esa función de la imagen en un determinado contexto pasa a ser una u otra. Muy bien, voy ya intentando, a ver, se ha cerrado, ¿verdad? El compartir pantalla porque cambio de... Perdón. Aquí. ¿Sí? ¿Se ve bien? Muy bien. Vamos a desplazarnos ahora, nos quedan 2 saltos más, ¿sí? Primero, centrarnos propiamente en la imagen, este elemento que es el que viaja desde el polo productor al polo receptor, analizar el canal y después detenernos un poco más en esta figura del receptor, ¿vale? En relación a el estudio del texto audiovisual, hay distintas aproximaciones que se han planteado para centrarnos en lo que la imagen nos presenta, olvidándonos de todo este contexto que rodea la producción de la imagen. Una sería lo que se conoce propiamente como el formalismo. De hecho, el formalismo nos propone o encuentra también su referente en el territorio de la historia del arte en distintos autores, pero yo he recuperado el caso de Wölfflin, que básicamente lo que plantea, y aquí os he puesto las palabras con las que lo menciona, es que esta primera tarea del historiador del arte es analizar la forma visible y a partir de aquí entender la sucesión de imágenes en la historia como una sucesión como una evolución de esta forma, ¿sí? Se ve... Un segundo, tengo la pantalla completa, pero no sé si la veis como tal. ¿Sí? ¿Ada? Hola. Sí. ¿Que pones pantalla completa del...? Sí, está. Por eso decía. ¿Puede ser? Se ven las herramientas de encima, pero no sé si puedes. Voy, ¿eh? A ver, otra vez. No se modifica, pero... ¿Ahora? ¿No? Espera, la opción de compartir está en pausa. Segundo, ¿eh? ¿Ahora? Sí. Vale, perfecto. Paso rápidamente, porque soy consciente de que es como mucha información así en una tarde. Pero para revisar algunas cuestiones, como decíamos, este formalismo, por lo tanto, que en el territorio de la historia del arte se lo debemos, entre otras, a Wölfflin, y que en el caso del territorio fotográfico creo que debemos identificar en la figura de Sarkovsky. Sarkovsky fue el tercer director de fotografía del departamento del MoMA, que es el que durante el siglo XX estuvo marcando bastante las pautas de producción y circulación de fotografía, tanto en el mundo del mass media como territorio expositivo. Y Sarkovsky en el 66 publica The Photographer's Eye, en el que curiosamente parece que se borre, ¿no?, toda esta información que hemos estado intentando subrayar o detectar ahora desde distintas voces que reclaman estas posibilidades de analizar la imagen desde todo aquello que la circunda, y básicamente enuncia que tenemos 5 características interdependientes de la fotografía a las que poner atención, que son aquello fotografiado, el detalle que tiene la imagen, el frame, el punto de vista y la captura del tiempo.
Y a partir de estos parámetros observa, por ejemplo, imágenes como las de Weston, que efectivamente se prestan a este tipo de análisis formal, pero es un análisis que, desde mi punto de vista, desconecta la imagen completamente del espacio que la ha producido o de las circunstancias en las que esa imagen se ha producido. Analizando, por lo tanto, el objeto o aquello fotografiado, el punto de vista, el frame, el tiempo y el nivel de detalle, podemos también acudir al análisis de la obra de Harold Callahan, ¿sí? No todas las imágenes pueden ser leídas desde esta perspectiva, borrando todo aquello que las ha producido. Sí que es cierto que esos autores que han experimentado más en una determinada forma fotográfica, efectivamente responden mejor a este tipo de análisis. Estoy todavía con Harry Callahan, ¿eh? Dentro también de esta atención que muchas veces ponemos directamente a la imagen, encontraríamos otra metodología, otra posibilidad, que sería la que deriva de un análisis iconográfico e iconológico, es decir, de la búsqueda de elementos en la imagen que permiten o que se traducen en conceptos a través del recurso del símbolo, básicamente, ¿sí? También en el caso de la historia del arte sería una posibilidad que viene de Panofsky, en esos estudios sobre la iconología, que Panofsky sobre todo aplica, o quizás uno de los casos más, diría yo, conocidos, de cómo aplicar esa manera de entender las imágenes o de leerlas, es este Matrimonio de los Arnolfini, de Van Eyck. Panofsky produce una descripción detallada del valor simbólico de cada uno de estos elementos, de la vela certificando la presencia de Dios en el momento del matrimonio, el perro que simboliza la felicidad, la fidelidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en algunos proyectos buscamos justificar el porqué de la aparición de determinados elementos en la imagen a partir de esa atribución simbólica. Os pongo un par de ejemplos de autoras, un autor y una autora que podrían ser susceptibles de ser analizados desde este punto de vista. Uno es este trabajo de Akinto Batra. Akinto Batra es un fotógrafo indio que trabaja junto a una psicóloga que lleva a cabo todo un proyecto junto con, bueno, es un programa de desarrollo en India que trabaja con chicas de entre 8 y 25 años, víctimas de prostitución, droga, abandono, violación, etcétera, etcétera. Y lo que hacen es proponerles en este espacio, que se plantea casi como un espacio terapéutico, con este fondo absolutamente neutro, que generen una figura a través de sus referentes. Muchos de estos referentes son su religión, sus diosas, u otros elementos de la naturaleza, por ejemplo, y se les propone que a través de estos referentes elaboren una figura que les ayude a visualizar su dolor. De hecho, el proyecto se llama Transformación del dolor a la fuerza, y este paso del dolor a la fuerza tiene que ser facilitado, se supone, por esa figura que simboliza o que identifica lo que ellas han vivido. Por ejemplo, en este caso esta chica utiliza la figura de un árbol porque el árbol, la hoja del árbol ofrece refugio, que es el refugio que a ella le hubiera gustado tener cuando tuvo que pasar por la situación que vivió. Como un loro, porque el loro habla mucho y hace reír mucho a la gente, y esta es la figura con la que se identifica esta chica. Como una diosa, es una referencia de una diosa india porque quiere inspirar fuerza a otras chicas que hayan pasado por su situación. A una estatua de mármol, porque la estatua simboliza esta atención puesta en un objeto de deseo y de belleza que no tiene voz, que no puede hablar. En un espíritu vengativo, porque lo que desea esta chica es hacer daño, y creo que dice incluso comerse a los que le hicieron daño. O un payaso, porque mientras ríe y hace reír a los otros, por dentro llora. El análisis de este proyecto, por lo tanto, podría tener sentido desde esta perspectiva que busca la conexión entre elementos que aparecen en la imagen y relaciones conceptuales a través de este vínculo simbólico. Otro trabajo que podría ser
susceptible de ser analizado desde ahí sería el de Flor Garduño. Flor Garduño es una fotógrafa mexicana que en este proyecto trabaja específicamente sobre esta figura de la mujer, una mujer conectada con la tierra, con la creación, con la vida, y cada una de estas mujeres que fotografía tiene un elemento natural que simboliza esa conexión con esa tierra, con esa naturaleza con la cual identifica cada una de estas mujeres. Leer estas imágenes, por lo tanto, nos llevaría también a este territorio del reconocimiento del valor simbólico que tienen estos elementos naturales. ¿Vale? Dejadme avanzar un poco para pasar más rápidamente por aquí. Un segundo, ¿eh? Vale. E irnos directamente a la siguiente y penúltima perspectiva antes de poner el foco en esas preguntas un poco que os quería compartir, que es, espero, ¿lo veis bien? El estudio del canal, la perspectiva tecnológica, que respondería a todos estos proyectos que parecen ser justificados desde el cómo han sido hechos. Es también interesante cuando buscas en un poco la genealogía o las historias de la fotografía. La primera historia de la fotografía que podemos reconocer como tal, como historia construida, como relato, es esta historia de Joseph Maria Eder, que en 1891 hizo examen de todo aquello producido hasta el momento fotográficamente, eran pocas décadas, pero escribió una primera historia que fue una historia de la fotoquímica y de la fotografía de la antigüedad a la actualidad. Es una historia de la física y la química que permiten la fotografía, es decir, que la primera aproximación que tenemos en la historia de analizar imágenes se produce desde esta perspectiva tecnológica, desde ver cuáles son los componentes que realmente posibilitan una imagen fotográfica. Casos como las imágenes de Marey. Parece que para entender realmente qué es lo que estamos viendo, cómo lo vemos y cuáles serán sus objetivos, a lo que tenemos que ir o donde tenemos que poner el foco es a los dispositivos que él mismo creaba, como este fusil que le permitía afinar la sincronía entre observar y disparar, por eso la forma del fusil, y entender estos mecanismos dan o aportan la información necesaria para después poder acercarnos a la interpretación de estas imágenes. Un caso contemporáneo, J. Mark Johnson. Os dejo especulando sobre cómo ha sido hecho esto. Si queréis, al final ya intento explicarlo. ¿Sí? J. Mark Johnson produce, por lo tanto, estas imágenes a partir de una cámara construida. ¿Ahora? Sí. No se ven las imágenes. Vale. ¿Estas últimas? Sí. No conseguía... No. No. Vemos solo el principio, el estudio del canal. ¿No habéis visto Marey tampoco? No, porque no está la pantalla completa. Está otra vez con las herramientas encima. Me cachis. Pues. Este tema técnico. Bueno, son problemas del directo. Vamos a ver otra vez. Perdón. Esto a veces no. ¿Esto se ve? Igual con las herramientas y no. Sí, es que cuando pongo pantalla completa es cuando entonces está el problema, creo, ¿eh? Otra vez. Aquí. No. ¿Sí? ¿Pero detrás tienes un PDF? Es un PDF. Tengo el PowerPoint también, si no, podemos acudir a él. Si lo dejo así, aunque se vean las herramientas, para que se vean las imágenes. A ver si cambias las fotos y se debe cambiar la foto. Sí, sí, podemos verlas así. ¿Sí? Vale. Perdón, aquí, ¿sí? Las de Marey, el fusil. Y J. Mark Johnson, que os decía que os dejo especulando cómo ha sido hecho esto. Es una cámara creada por el propio autor. Desde mi punto de vista, quizás este proyecto requiere tanto de acabar descifrando cómo ha sido hecha la imagen que una vez satisfecha esta curiosidad, fijaros que quizás lo que sería el discurso propio del proyecto es más débil o está únicamente apoyado en lo tecnológico.
Vale, y esta es un poco donde quería centrarme un poco más. Habitualmente tenemos pues incorporados estos gestos cuando leemos las imágenes y tenemos también incorporados unos hábitos, ¿sí?, de lectura que implican una búsqueda de información normalmente centrada en quién ha hecho la imagen, en qué contexto la ha producido, cuál era la situación o la relación de la imagen con la sociedad en el momento en el que se ha producido, cómo es la imagen formalmente, este también es un tipo de análisis al que acudimos muy a menudo, e incluso cómo ha sido hecha la imagen. Y cómo todas estas maneras de leer la imagen vienen heredadas desde el territorio de la historia del arte. Ahora, ¿qué implicaría situar o poner el acento en la figura del receptor? Es decir, ¿en qué medida la imagen que leemos puede ser un espejo de quién soy yo? Ha habido intentos en centrar o poner este foco en la figura del receptor y uno de... perdón, aquí hay un error, no es la aproximación biográfica, sería esta figura del receptor directamente. Uno de los ejemplos es Barthes. Cuando Barthes en La cámara lúcida, por ejemplo, en 1980, describe qué es el studium y qué es el punctum, y nos dice que cuando vemos una imagen detectamos un gusto general, una cierta dedicación general por esa imagen, y esa dedicación general la llamamos studium, ¿no? El studium sería aquel interés por el cual algunas imágenes nos llaman la atención, y el punctum es ese azar o ese elemento concreto en la imagen que me punza, que me llega, ¿sí? Él pone el ejemplo, por ejemplo, en esta imagen de William Klein de New York, y para él el punctum está en los dientes de este niño. Para otro podría estar en la pistola o para otro podría estar en el zapato. Es decir, que el acento finalmente en ese tipo de lectura está colocado en qué es lo que finalmente me llama la atención. Pero me gustaría ir un poco más allá de esta propuesta de Barthes y recuperar un análisis que viene de otro territorio. Viene el territorio de la educación. Elizabeth Ellsworth es una teórica que está trabajando en cuestiones de las relaciones entre lo visual y la educación. En este libro, Posiciones en la enseñanza, recupera un análisis que es propiamente un análisis que procede de los estudios fílmicos. Este análisis que recupera Elizabeth Ellsworth es conocido como el modo de direccionalidad. Ese modo de direccionalidad, ella lo presenta, digamos que no es una aportación de Elizabeth Ellsworth, ella en estas Posiciones en la enseñanza recupera todos los autores que desde los estudios fílmicos han hablado de este modo de direccionalidad, y lo que ella intenta hacer es trasladarlo al territorio de la educación. ¿Qué nos dice el modo de direccionalidad? Básicamente nos dice que toda película, los films son para alguien, tienen un público potencial. Tienen estos públicos intencionados e imaginados. Para que un film funcione con cierto público, el espectador tiene que entrar en una relación particular con la historia de la película y con el sistema de la imagen. Es decir, en la producción de una película hay primero un proceso de imaginar un público concreto. No todas las películas se dirigen al mismo público, ¿vale? Y esto podría ser respondido, nos dice Elizabeth Ellsworth, con esta pregunta: ¿quién piensa esta película, este film, que eres tú? Es decir, cuando estás viendo una película puedes preguntarte qué se está esperando de mí, o en la medida en que identificamos a qué público va dirigido, quién está creyendo esta película, a quién se está creyendo que se dirige, ¿vale? ¿Cómo traslada Elizabeth Ellsworth esta cuestión a la enseñanza? Básicamente a través de los roles de profesor, de educador, educadora y alumnado, ¿sí? Hoy mismo nos podríamos preguntar, o cada uno de vosotras se podría preguntar, ¿quién se piensa Arola que soy yo? ¿Sí? Es decir, yo he elaborado un determinado discurso, he buscado unas imágenes porque estoy pensando en alguien que potencialmente está al otro lado recibiendo lo que yo voy a decir. Y eso, algo que yo voy a decir, quiero que sea comprensible, quiero que sea, ¿sí? Pero estoy pensando en alguien, ¿vale? Mi pregunta sería: ¿podríamos trasladar este tipo de lectura al territorio de la imagen fotográfica? ¿Podríamos preguntarnos cuando vemos una imagen, ¿quién piensa esta fotografía que soy yo? Y podríamos darle la vuelta a esta pregunta y intentar analizar quién soy yo a partir de cómo interpreto esta imagen.
es una propuesta que dejo absolutamente en abierto, que fijaros que intenta poner la atención sobre todo en esta cuestión de expectativas que se generan desde la producción de la imagen hasta quien la recibe, qué está expectando quien produce la imagen para el público, para quien la produce, y qué expecto yo de la imagen que me va a llegar, ¿sí? Y qué se produce en este camino cuando estas expectativas no se cumplen, es decir, cuando quien está enunciando, produciendo la imagen, no la dirige al público que la tiene que dirigir, o esa imagen llega a un público que no es el esperado. Y cómo a partir de aquí podemos conocer relaciones de productores y receptores, más allá de, obviamente, todos estos contextos de información que hemos visto que en determinados proyectos u obras nos pueden ayudar a entender las imágenes. Os pongo un ejemplo para intentar visualizarlo de una manera más concreta, lo que estoy planteando. En imágenes históricas muchas veces es fácil entender este modo de direccionalidad. Cuando Émile Giselle fotografía o produce esta imagen, que de hecho es una objetivación de un sujeto convertido en catalogado, ordenado, convertido en objeto de estudio, es muy claro a qué tipo de mirada se dirige. ¿Sí? Se dirige a la mirada cómplice de un público eurocéntrico que va a entender este proceso de clasificación de forma acrítica, que se va a sumar a este tipo de análisis y que va a entender que esta imagen le ayuda a comprender el mundo en los parámetros en los que, por ejemplo, la enciclopedia le había propuesto. ¿Sí? Por lo tanto, aquí ya estamos mezclando este modo de direccionalidad con contextos sociales determinados. Pero vamos a ver ejemplos más contemporáneos y con esto acabo. Os quiero mostrar un anuncio, una campaña publicitaria de Lego. La campaña se llama Imagine, el título ya es de por sí sugerente. Os lo voy a mostrar de entrada sin comentar nada y después la retomamos. Ahora, Sí. propone una chica del grupo en el chat de parar para lo de aplaudir a los sanitarios. No sé si Claro. queremos dejar esos 2 minutos por quien Sí. quiera hacerlo, ¿vale? Venga, va, me avisáis. Vale. Hagamos ahora, que son las 8 ya. Sí. Sí, nada, 5 minutos más y termino, 5 o 10. Después podemos compartir materiales, igual algunos enlaces para acabar de ver cosas. Sí, puedes poner los links en el chat, lo que pasa es que en el chat de Zoom desaparecen después. Entonces, Vale. lo queremos hacer de otra forma, a través de la escuela podemos enviar vía mail Vale. Vale, ya que hay una pregunta, ya te la hago en esta pausa, por si después Vale. podemos retomar cuando termines esta parte. Juan Pablo dice, me pregunto si las imágenes no son susceptibles de ser analizadas desde las distintas metodologías. ¿Y qué Sí, pasa? vale. Ahora, después de analizar esta cuestión, obviamente veremos qué podemos rescatar de todo esto que hemos visto. Termina, mira, ¿y qué pasaría si aquellas que han sido históricamente analizadas desde una metodología fueran analizadas desde una otra? Para que después Vale. lo añadas.
Preguntan también si podríamos tener acceso a las slides o si tú querías compartir más bien preferencias. O... Yo no tengo problema. Vale. Más que nada porque como he ido un poco rápido también hay bibliografía, etcétera. Vale. Y todo el mundo aporta slides, nombres de autores. Yo creo que desde la escuela enviamos a todos los mails lo que nos pase ahora, si son las slides completas o si es un resumen o lo que ella diga. Y los proyectos que hemos visto referenciados os pasaré. Sí. Bueno, en algunos casos he puesto ahí a Narbus porque he seleccionado obras, pero otros sí son proyectos más concretos. Te preguntan cómo se llamaba la autora que analizó la fotografía desde el aspecto químico-físico que nombraste. El primer libro, Joseph Maria Eder, mira que está en este mismo. Voy a poner... ¿Este? Ese, gracias. Sí. Vale. ¿Sí? ¿Retomamos? Sí. Vale. Os pongo esta campaña publicitaria, ¿sí? Y os preguntaría, os pediría que intentáramos aplicar este modo de direccionalidad. Es decir, ¿quién cree esta campaña que sois? ¿O a qué público se está dirigiendo? ¿Vale? A ver, el último es... pasando. Este. ¿Sí? Bueno, lo primero es, los tenéis todos, ¿sí? Cuesta como entrar en el juego. Una vez has entrado ya sabes quién tienes que reconocer. Repaso por si acaso, los Simpson, Lucky Luke, los Dalton, Tortugas Ninja, Asterix y Obelix, el Pato Donald y los tres primitos, o no sé cómo se llaman, Epi Blas, South Park o los Pitufos, ¿vale? La primera tendencia cuando vemos un anuncio publicitario de juguetes es pensar que esto va dirigido a los niños y niñas. ¿Por qué no va dirigido a los niños y niñas? Sé que no me podéis responder, pero básicamente porque los niños y niñas no tienen estos referentes. Un niño actualmente de 7 años, por ejemplo, como el mío, sabe quién son los Pitufos, South Park ni de lejos, estos son dibujos para adultos. Epi Blas, ¿de qué época son Epi Blas? Nuestra generación. Pato Donald quizás, estos podría ser, Tortugas Ninja sí, los Dalton no y los Simpson tampoco, ¿sí? Por lo tanto, el público de esa campaña es nuestra generación, son los padres y madres, que en el fondo van a ser los que comprarán el juguete o no. Pero a través de la identificación con un público específico al que va dirigido, a través de la detección de este modo de direccionalidad, podemos saber efectivamente quién piensa, quién ha pensado estos creativos que somos nosotros, y decidir si nos sentimos cómodos en ese target o si nos queremos desplazar o mover. Es decir, reconocernos en ese modo de direccionalidad es lo único que nos permite posicionarnos como espectadores. No es solo entender cuando lees una imagen si esa imagen va dirigida a ti o no, sino cuál es el resultado de esta dirección para ti, en cómo te reconoces en esa lectura. ¿Me interesa reconocerme en este espacio? ¿Me quiero desplazar a otro?
Buscando ejemplos para mostraros, encontré también una campaña publicitaria de la que no tengo muy claro el público específico, ¿sí? ¿Quién piensa este anuncio que somos? Además de compradores compulsivas. Podría estar dirigida a una cierta adolescencia, dejo abierta la pregunta. Pero también encontré este anuncio que quisiera analizar, nada, 3 minutos. De hecho, vale, os pongo simplemente el inicio, lo tengo aquí preparado para compartiroslo. Dejo de compartir esta pantalla, decidme si lo veis bien. ¿Sí? ¿Veis mi pantalla de YouTube? Sí. ¿Sí? Vale. Neoclasicismo, impresionismo. ¿Lo escucháis? Vale. Vanguardismo. Son movimientos que marcan épocas históricas. Vale, primero nos presentan a un señor, un doctor, ¿sí? Aquí si no tienes tesis no eres nadie. Doctor Cornelius Fitzgerald, catedrático experto en movimientos emergentes, ¿vale? Obviamente toda la apariencia del señor, la barba, las gafitas, el tipo de americana, ¿sí? Corresponde a un estereotipo de catedrático del mundo del arte, que nos está presentando un nuevo movimiento. Hoy analizaremos una nueva corriente que está en pleno auge. El preciobajismo. El precio elevado a arte. Nos encontramos en Lidl, cuna del preciobajismo y fuente de inspiración del movimiento. Vale, me gustaría que os fijarais ahora en toda la construcción visual del supermercado a partir de este parámetro. Es decir, intentando elevar el espacio del precio barato a esa cuna del arte desde lo visual, la iluminación, el color, la composición, ¿sí? La columna de aceite de oliva de 3 litros es uno de los principales elementos arquitectónicos. Fíjense en la simetría que culmina en el capitel con su característico cartel naranja a 2,20 el litro. El movimiento preciobajista se caracteriza por generar duda e incertidumbre. Este caballero duda entre el chocolate blanco... Os lo paso porque es un poco largo, pero algunos momentos emblemáticos. Vale, aquí esta identificación es interesante de... Es habitual ver a estudiosos de todo el mundo revisando periódicamente los escritos del preciobajismo. Carmen, está el yogur griego que nos encanta a 1,55. Subraya. Aquí pueden ver 2 obras, Saturno devorando a sus hijos y Juan devorando el jamón serrano. Existen evidentes similitudes. ¿Vale? Y fijaros que se reproduce todo el contexto de lectura y apreciación de la imagen que veíamos al principio con las imágenes de Erwitt y con Mireia Saladrigas. La posición de los personajes, los brazos cruzados, esta cuestión reverencial dentro del museo. Bueno, simplemente para ponerse al final, la campaña es un poco larga. Algo al alcance de todo el mundo. Vale, algo al alcance de todo el mundo, pero ¿está esta campaña dirigida a todo el mundo? ¿Cuál es su público potencial? Si lo analizamos desde este modo de direccionalidad, ¿nos sentiríamos cómodos reconociéndonos como target, como público al que esto va dirigido? Son preguntas que lanzo, ¿Qué operación de transformación de públicos hay en esta comparación entre los precios bajos y un mundo del arte que se presupone exquisito, inasequible, único y evidentemente relacionado con una determinada clase social? Y por lo tanto, ¿qué operación hay entre esta emisión de un mensaje determinado y ese público que potencialmente lo va a recibir? ¿Vale? ¿Dónde nos posiciona situar la lectura en nosotros en relación a un anuncio como este? Esto, bueno, yo busqué por casualidad al doctor Cornelius Fitzgerald, obviamente no iba a existir, pero lo primero que sale en Google cuando haces esta búsqueda es la respuesta enfurecida de los agricultores contra esta campaña, porque degrada todavía más la imagen de la alimentación como algo que puede obtenerse bajo mínimos. Para terminar, intentando responder un poco algunas de las preguntas que se habían formulado, hacia una metodología contemporánea, yo he hecho una revisión de metodologías históricas. ¿Qué necesitamos hoy para leer las imágenes? Es obvio que
cerrarnos en una sola metodología nos da unas posibilidades limitadas de entender la imagen. De hecho, es muy frecuente que cuando desde museos o desde instituciones se da contexto a obras de arte, se dé un contexto mestizo de todas estas, mixto en relación a todas estas metodologías, que se aporten datos biográficos, más datos en relación al análisis de la obra, más datos del contexto, de cómo ha sido hecha, ¿vale? La pregunta sería si en esa metodología contemporánea, además de recuperar aquello que nos puede ser útil de las distintas metodologías históricas, podríamos incluir alguna otra manera de leer las imágenes. Es decir, si además de reproducir esas maneras en que hemos aprendido a leer las imágenes, nos estamos dejando algo en lo que poner la atención. Podríamos centrarnos más en esa figura del espectador, del lector, cómo se concilia esta figura del espectador o del lector con la intencionalidad de un productor. Bueno, son cuestiones que están ahí, que dejo abiertas. Yo, insisto, no tengo la respuesta, era plantear un poco este recorrido histórico y abrir preguntas para que sobre todo no nos dejemos de preguntar, que abandonemos esa actitud pasiva, erudit, ¿sí? Delante de la maja, esperando a que la imagen nos comunique algo, y nos coloquemos básicamente en una situación activa para que las imágenes al final hagan lo que tienen que hacer, que es hacernos pensar, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegaría mi recorrido. Vale. Salimos de la compartición Sí, de la pantalla. Vale, cierro esto. Muy bien. Vale, teníamos ahí la pregunta que un poco iba en esa dirección de utilizar una metodología para analizar otra imagen que había. Sí, yo creo que todas las imágenes podrían recuperar todas las metodologías. Es decir, siempre de una imagen le podemos observar el contexto en el que se ha producido, quién la ha producido, ¿sí? Cómo se ha producido. Todas las imágenes permiten una lectura desde todas estas perspectivas. Yo lo que pasa es que he buscado como ejemplos paradigmáticos para ilustrar metodologías concretas. Hay proyectos que se tienden a ser entendidos desde un prisma que tiene que ver con una información concreta, pero todas se podrían analizar desde múltiples puntos de vista. De hecho, por ejemplo, en los proyectos de mediación que hago en museos, vemos de una obra de arte todas estas posibilidades y las trabajamos con todas las obras. Es decir, que hacemos el esfuerzo de desplazarnos por estas distintas metodologías, aunque de entrada parezca que no acaban de encajar con lo que la obra propone. Luego tenemos a Thais, que aquí dice: ahora me ha venido en mente, a la mente los retos fotográficos virales en las redes sociales, por ejemplo, la imitación casera humorística de películas más o menos conocidas, que están pasando mucho efectivamente estos días en relación al último proyecto. Y que también podríamos entender desde esta función, desde esta perspectiva sociológica, desde la función que las imágenes cumplen en un determinado momento. ¿Qué función están cumpliendo las imágenes ahora estos días? Tenemos aquí Juan Pablo. En el libro Estas no son las Torres Gemelas, se hace un análisis y una propuesta de estudio de lo que la autora llama la cultura visual, en el que la metodología de análisis críticos de la producción de imágenes que componen hoy nuestra cultura visual. Muy interesante también para completar la información que nos presenta hoy. Sí, de hecho María Caso es una de las investigadoras que más ha trabajado en esta cuestión. Empezó con un libro paradigmático que era La educación artística no son manualidades, ¿sí? Todos hemos hecho collares de macarrones y hemos pasado un palillo por la acera y cosas de este tipo, pero no hemos recibido realmente educación visual. Entonces, todo su trabajo está orientado en reinterpretar esta posibilidad de acercarnos a la cultura visual y a la importancia que tienen las imágenes en nosotros, en el contexto educativo, que es sobre todo donde ella pone el foco, porque es uno de los espacios más huérfanos de pensamiento crítico en relación a las imágenes. Mensaje nuevo. Ahí puedo ver también el chat si quieres, o no sé. Ahí está, la última. ¿Crees que tiene que ver que nos olvidamos del autor en una fotografía más comercial o dirigida a un público masivo, como le dices al fotoperiodismo, por este mismo hecho?
por este mismo hecho, o sea, que sí, muchas veces lo que pasa es que una cosa es la perspectiva biográfica y otra es como olvidarse del autor. Yo sí que diferenciaría un poco estas dos cuestiones. La perspectiva biográfica sobre todo busca la imagen como expresión de la biografía, ¿sí? De todas maneras es cierto que el calibre que acaba teniendo la figura del autor cambia en distintos contextos. En un contexto institucional museístico es uno, la figura del autor es lo que va primero. En otros contextos comunicativos o de difusión de imágenes se deja más al final, esto seguro. Yo tenía una pregunta para volver a la idea de que hablaste al principio en la introducción de la posición del espectador, y me interesaba hablar de esta posición del espectador y de su cuerpo en relación a lo que está pasando ahora, pues a lo que estamos viviendo, la virtualización de los museos, las propuestas que están saliendo cada día en este aislamiento que vivimos como perspectivas quizás de futuro de la fruición del arte. Y entonces un poco también en relación a tu trabajo en la mediación cultural por varios museos, que como lo ves. Bueno, yo creo que sí que se intenta avanzar incluso desde una cierta curaduría como más crítica con esta cuestión del cuerpo, que intenta invitar a que el espectador se relacione de manera distinta con la obra, pero al final siempre acabas chocando con cuestiones absolutamente institucionales. Las obras tienen un precio, obviamente no se pueden tocar a no ser que haya una participación o una interacción que ya está prevista y establecida como tal. Obviamente en el museo no puedes gritar, no puedes correr. Uno de los problemas con los que más me encuentro en este sentido es diseñando proyectos educativos para niños y niñas, ¿sí? En los que efectivamente quieres trabajar relaciones con el espacio que sean distintas, que pasen por alzar la voz, por aplaudir, por gritar, por correr, y finalmente acabas chocando con la institución. Del otro lado, también tendríamos que preguntarnos si ahora este esfuerzo que está haciendo un poco el museo por intentar llegar a nosotros a través de las redes, cómo acaba situando también el cuerpo en esa lectura de las imágenes. Os pasaré también un enlace de ¿cómo se llama este programa del CCB? Ups. Bueno, es que es muy conocido, audiovisual, que analiza precisamente esta cuestión del cuerpo y los museos, de cómo nos comportamos en un museo, de las reglas tácitas y las reglas evidentes, ¿no? Hay una catenaria, no puedes pasar, hay un guarda de seguridad, te puede llamar la atención, pero también hay unas reglas implícitas que tendrían que ver con esta gestualidad, cómo colocas el cuerpo, cómo te comportas. Parece que si vas en un museo y no estás más de 2 minutos frente a una obra, eres sospechoso de falta de interés, ¿no? O de poco culto. Bueno, hay toda unas atribuciones también en relación a ese comportamiento con las imágenes. No sé si te he contestado. Y Thais vuelve a hablar del mundo de las imágenes publicitarias como territorio donde aplicar estas... Creo que igual es uno de los territorios más sencillos en términos de pensar el modo de direccionalidad. Ahí sí se piensan las campañas en función de unos públicos y por lo tanto yo creo que sería el espacio que de entrada nos puede resultar más práctico para poner en marcha esta nueva manera de mirar, que es mirarnos a nosotros, qué se espera de nosotros, qué configuración imaginaria de un público hay a través de lo que la imagen presenta. También se dice aquí, en los días del coronavirus hay muchas imágenes que se han resignificado, que han tenido deslices de significado. Sí, aquí hay una cuestión muy importante que la he dejado por una cuestión de tiempo, que es que cuando hablamos del análisis tecnológico, si volvemos a pensar aquel esquema de la comunicación de Laswell, situamos el análisis tecnológico en el estudio del canal. Y el canal no solo es la tecnología que ha permitido la imagen, sino en qué contexto se muestra. Sabemos que una misma imagen en una pancarta de una manifestación o colgada en un despacho o en la portada de un periódico adquiere distintos sentidos. Entonces, realmente el análisis de cómo los contextos cambian los significados de la imagen formarían parte también de poner la atención al canal, a cómo te llegan.
¿Te has encontrado con imágenes que no han estado sujetas a ninguna de esas metodologías de interpretación o percepción? Sí, porque, insisto, estas metodologías de percepción son las que conocemos y las que hemos adquirido y las que normalmente se aplican, ¿sí? Lo que pasa es que es muy difícil analizar una imagen sin acabar cayendo o poniendo la atención más en uno de estos aspectos que en otro. Es decir, difícilmente no te fijarás ni en el autor, ni en el contexto, ni en la tecnología que ha utilizado, ni en la forma de la imagen, ni en los vínculos que establece con el sentido a través de los símbolos. Es decir, normalmente, un poco también quizás la conclusión de ese recorrido por las metodologías es que muchas veces para analizar las imágenes de algo nos tenemos que asir, ¿sí? Y ese algo o la contemplación estricta de la imagen o esa búsqueda alrededor, en su contexto. Vale, ¿alguna pregunta más? Ya está. Ya. Bueno, hora y media en este contexto es suficiente, yo creo. Sí. Ya seguiremos con el material que enviamos, ¿no? ¿Lo has dicho? Sí. Os pasaré los enlaces sobre todo de los proyectos y el vídeo, por ejemplo, el enlace al vídeo de Mireia Saladrigas, bueno, algunas cosas más. ¿Vale? Ahí es el programa del CCB Soy Cámara. ¿Sí? Hay un capítulo de Soy Cámara, que también os pondré el link, que analiza esos comportamientos en los museos. Vale. Pues yo simplemente recordar que la próxima sesión es con Edu Ponces del colectivo Ruido Foto el martes a la misma hora, a las 7, también misma estructura de 1 hora en Zoom. Lo que sí cambia es el link para apuntaros, entonces si volvéis a entrar en la página de nuestra web donde salen todos los encuentros, ahí tendréis que apuntaros desde otro enlace si queréis participar.